tema es el uso de la tilapia Nilo como biomarcador para la identificación de hidrocarburos en el río Coca, Cantón El Choco, que está ubicado en Orellana, Ecuador. Como objetivo general tenemos emplear biomarcadores en la tilapia para evaluar la contaminación ocasionada por hidrocarburos en el río Coca, como antes lo mencioné, a través de la expresión génica. Nos planteamos objetivos específicos. El primero es identificar la alteración genética en tilapia Nilo ocasionada por la exposición a contaminantes como hidrocarburos. El segundo, evaluar la exposición a compuestos que alteran el sistema endocrino mediante la cuantificación de vitelogenina en plasma de peces. Y como tercer objetivo específico tenemos amplificar por la técnica de RT-PCR genes de control de tilapia Nilo para comparar los cambios relativos presentados en los niveles de expresión. Pásale, por favor. Bien, esta diapositiva es para darles un poco de introducción, el por qué escogimos este tema y por qué escogimos también el género de la tilapia. Como problema para nosotros escoger ese tema es que tenemos que la presencia de hidrocarburos en el río Coca del Ecuador puede provocar la disminución y hasta la pérdida de ciertas especies de peces, mariscos y otros organismos que no tienen la capacidad de degradarlos, utilizarlos o reciclarlos. Se estima que alrededor más o menos de un 70 al 75% de la contaminación marina global es producto de la actividad humana. Los peces antes han sido comúnmente utilizados como biomarcadores o para un biomonitoreo de contaminantes en ecosistemas acuáticos, ya que son los vertebrados acuáticos que bioacumulan sustancias tóxicas a través de la ingesta de sedimentos o alimentos contaminados. Estos tienen una amplia distribución e importancia que tienen en estos ambientes. Ocupan diferentes niveles tróficos y están en contacto directo con estos contaminantes. ¿Por qué escogimos específicamente la tilapia? La tilapia es una especie de amplia distribución geográfica que posee una gran capacidad de adaptación, lo que le ha permitido colonizar hábitats muy diversos. Es de alta importancia comercial, son de ambientes bentopelágico, tolerante a bajas temperaturas y amplio rango de salinidad. Se encuentra en la mayoría de los cuerpos de agua dulce y sirve como alimento para el humano. Además, por sus hábitos alimenticios puede estar en contacto con diversos tipos de contaminantes, que es lo que nos interesó para nosotros lograr hacer este tema. Como un dato adicional, es importante definir lo que es un biomarcador. Un biomarcador es una respuesta biológica a un químico o químicos que dan una medida de la exposición y algunas veces también del efecto tóxico. Los biomarcadores son los cambios bioquímicos, fisiológicos o morfológicos medibles que se producen en un sistema biológico y se interpretan como reflejo o marcador de la exposición a un agente tóxico. En años recientes, las técnicas que han utilizado antes, igual para monitorear lo que es la contaminación, especialmente en aguas contaminadas, han sido muy caras, ya que han utilizado cromatografía líquida o la cromatografía de gases, espectrofotometría de masa o espectrofotometría de termo rociado, pero como antes lo mencioné, estos han sido muy caros. Es por eso que nosotros decidimos este tema de los biomarcadores como los peces para la contaminación de aguas contaminadas por hidrocarburos. A continuación, mi compañera les va a explicar un poco más de nuestro tema. Ya, muy bien, yo les voy a hablar acerca de los compuestos endocrino alterantes. Esto se dice que en la Amazonía existen muchos contaminantes ambientales, tales como puede ser el crudo del petróleo, que pueden afectar la reproducción, crecimiento y supervivencia de los organismos en zonas acuáticas. Por esto es que estos compuestos han sido definidos como agentes exógenos, que interfieren con la producción, liberación, transporte, metabolismo de las hormonas naturales en el cuerpo de estas especies, los cuales son responsables del mantenimiento de la homeostasis y de la regulación de los procesos de desarrollo. Dodson en 1996 los define como sustancias exógenas que pueden alterar el funcionamiento del sistema endocrino de un organismo y por consiguiente su salud a lo de los progenie. Ya, siguiendo con el tema, se podría decir que los compuestos endocrino alterantes pueden actuar de diversas formas. Más o menos se lo resume así.
mimetizan el efecto de las hormonas al unirse a receptores intracelulares específicos y de esta forma pueden producir una respuesta normal o similar o bien aumentar o disminuir esta respuesta. A estos compuestos se los conoce como agonistas. También pueden bloquear el receptor inhibiendo por completo la respuesta celular, por lo que se les llama antagonistas, y pueden provocar una respuesta totalmente diferente a lo que se prevé. Ya. También modifican la síntesis y función de los receptores hormonales, modifican la síntesis, transporte y excreción de las hormonas y transmiten mensajes moleculares a través de complejos proteicos que indirectamente activan la expresión de ciertos genes o alteran la división celular. Ya. Para seguir con el tema, la vitelogenina o BTG es la molécula precursora del vitelio. Es una proteína muy importante ya que la nutrición del embrión en el desarrollo se basa en los compuestos energéticos derivados de ella, los cuales son incorporados a los folículos en el crecimiento que más tarde se constituirán en el vitelio del huevo. Ya. La vitelogenina, como ya lo mencionamos antes, es una proteína. Esta proteína, bueno, después vamos a explicar más por qué la producción de esta proteína ayuda mucho a que se dé el tema de los biomarcadores. Ahora, el proceso de síntesis de la BTG también se sintetiza en todos los vertebrados ovíparos y se ha clasificado como una fosfoglicolipoproteína, ya que transporta importantes cantidades del material lipídico, principalmente los triglicéridos, carbohidratos y grupos fosfato. Ya. La BTG también es una proteína acarreadora de calcio, esto debido a que su presencia facilita la solubilidad de esta proteína tan compleja en el plasma que se lo puede encontrar. Además, como el calcio se une a la BTG en regiones que más tarde se convertirán en fosfobitinas, también posee la función de nutriente para el embrión en pleno desarrollo. Ya, el proceso de la síntesis de la vitelogenina o BTG se da de la siguiente manera. El 17-beta-extradiol es producido en el ovario como una respuesta a gonadotropinas. El estradiol es liberado al torrente sanguíneo para ser transportado al hígado por proteínas sanguíneas específicas y los hepatocitos poseen las proteínas del hígado ligado a receptores altamente específicos al 17-beta-estradiol. La unión de los estrógenos con el receptor promueven la síntesis del ARN mensajero y subsecuentemente la síntesis de la BTG. Una vez sintetizada la BTG, tiene que pasar aún por una serie de modificaciones posttransduccionales hasta alcanzar la forma final que es vertida al torrente sanguíneo. A continuación se va a hablar un poco sobre la metodología. Metodología. Nosotros vamos a ver métodos para detectar y cuantificar vitelogenina. Pásale, por fin. Ya, detectar y medir los niveles de BTG ha llevado a utilizar varios métodos para su detección y cuantificación. Se han empleado métodos electroforéticos utilizando densitometría, es decir, uso de rayos X, para poder detectar y determinar cualitativamente la presencia de BTG. También existen métodos no específicos que miden los niveles de BTG, como por ejemplo la cuantificación de fósforo o calcio total en suero. Estos métodos son relativamente sencillos de realizar y son baratos, ya que se puede realizar con reactivos que no son tan especializados. Sin embargo, se sabe que estos parámetros no nos ayudan a ver los niveles reales de vitelogenina. Los métodos inmunoquímicos son los más utilizados, ya que varían desde radioinmunoensayos o ensayos inmunoenzimáticos como ELISA y Western blot. Estos dos primeros permiten la cuantificación de BTG, mientras que el Western blot únicamente permite determinar su presencia. Estos métodos además se basan en el uso de anticuerpos específicos que son anti-BTG, por lo que generalmente no existe interferencia con otras proteínas.
El de LISA, como sabemos, es un método muy utilizado y en este caso nos ayuda a la cuantificación de BTG, ya que ofrece ciertas ventajas sobre el otro método de radioinmunoensayos. Algunas de sus ventajas es que es un ensayo con un protocolo relativamente sencillo y fácil de validar, no utiliza compuestos radioactivos, lo que lo hace ser más económico y accesible. Pásale. Yo les voy a hablar sobre el protocolo de extracción de ARN y síntesis de ADN complementario. Los análisis de RT-PCR, así como la cuantificación de vitelogeninas, se siguió un mismo protocolo. El ARN total extraído se purifica mediante el método de extracción por fenolcloroformo. Esto se va a homogeneizar los tejidos viscerales de cada organismo en una solución de extracción de ARN trisol o extractol en una porción de 1 a 5. Así va a purificarlo bajamente en un protocolo propuesto por el fabricante. El ARN total obtenido se va a cuantificar por espectrofotometría UV. Aquí se va a tomar un microgramo de ARN total de cada individuo y se va a realizar una degradación de ADN genómico residual. Esto se lo va a hacer conjunto con adenasa 1, que es el sigma, y en un volumen total de reacción que va a ser de 10 microlitros. El ARN extraído que fue tratado con adenasa 1 se va a tomar 500 nanogramos para la síntesis de ADN complementario mediante el kit de Superscript 3 First Stand Synthesis en un volumen total de 20 microlitros, y aquí se va a emplearse cebadores que van a ser los oligos de T18 que van a estar incluidos en este kit. Se siguen los protocolos sugeridos y se van a tomar un microgramo de ARN total íntegro para la transcripción reversa con 27 cebadores que van a ser oligo de T y van a ser también aleatorios que van a estar ligados a adaptadores específicos del kit comercial. Aquí también se va a emplear la transcriptasa reversa en un volumen total de 10 microlitros. Síguele, por favor. Listo, análisis de expresión cuantitativo de vitelogeninas, BTG1 y BTG2. Vamos a ver la estandarización en PCR en tiempo real. La reacción en cadena de polimerasa permite reconocer de forma sensible la abundancia inicial de una molécula específica de ADN mediante el monitoreo de su curva típica de amplificación exponencial. Esta técnica ha sido estandarizada exitosamente para el análisis de expresión génica y constituye una poderosa herramienta de evaluación transcriptómica cuantitativa. Además, se emplea esta técnica para identificar el sitio de expresión de vitelogeninas en los genes BTG1 y BTG2 en diversos tejidos, así como para conocer el patrón de su expresión. Como primer paso para la expresión de genes, se desarrollaron oligonucleótidos para ser empleados como cebadores de reacción. Su diseño se basó en la obtención de un fragmento de 150 a 200 pares de base y con una temperatura de alineamiento teórica de 60 grados centígrados. Las secuencias de los cebadores para amplificación de los genes BTG1 y BTG2 se presentan en la siguiente tabla. Pásale. En esta tabla podemos observar que tenemos los genes de objetivo, que son BTG1, BTG2, y sus respectivas secuencias. Estas secuencias, como ya lo dijimos anteriormente, fueron sacadas de un fragmento de 150 a 200 pares de base en la base de datos de GenBank en NCBI. Obtuvimos la secuencia de 5' a 3' y gracias a la secuencia sentido o nuestro primer sentido pudimos obtener el antisentido en ambos genes. Pásale por fin. Además, pues,
La especificidad de amplificación de cada par de cebadores se comprobó mediante PCR en tiempo real. Fue empleado con un pol de ADN complementario, de masa visceral, de hembras y en gametogénesis activa. La reacción de PCR se realizó en un volumen final de 50 microlitros, empleando 20 picomol de cada par de primers por PCR en tiempo real. Además, se añadió 1.5 micromoles de cloruro de magnesio y 200 micromoles de cada deoxinucleótido, 100 nanogramos de ADN complementario y una unidad DRAC de TAC polimerasa. La reacción se realizó en un termociclador convencional bajo las siguientes condiciones. Desnaturalización inicial, 94 grados por 4 minutos, 94 grados por 30 segundos, 60 grados por 30 segundos y 72 grados por 40 segundos por 35 ciclos. La amplificación específica de un fragmento de 176 pares de bases se visualizó mediante electroforesis de agarosa al 2%. Luego se determinó la eficiencia de reacción de amplificación para cada gen, amplificando diluciones seriales. Las diluciones desarrolladas fueron de 1 a 5, 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000 y 1 a 10.000 en agua destilada. Cada dilución se ensayó por triplicado para cada gen y se agregaron pruebas de ADN complementario como control negativo. Esto luego fue realizado en un termociclador de placa horizontal de 96 pozos y se agregaron 5 microlitros de cada dilución de ADN complementario, 3.3 picomol de cada primer y 7,5 microlitros de reactivo de Cyber Green Supermix en 15 microlitros de volumen final. Esta reacción se realizó finalmente en un termociclador con detector de fluorescencia para Cyber Green bajo el siguiente programa, en 94 grados, 2.5 minutos, 95 grados a 30 segundos y 60 grados a 60 segundos por 40 ciclos. Pasa. Ya, en este análisis de expresión vamos a dar la estandarización de reacción de PCR en tiempo real. La amplificación de diluciones seriales de ADN complementario va a permitir evaluar la eficiencia de amplificación de cada gen. Este va a ser con el fin de conocer la concentración de ADN complementario, dentro del cual la fluorescencia va a incrementar proporcionalmente. Esto va a ser en función de la abundancia inicial de este templado. Esto también va a permitir la validación del método de cuantificación para futuros análisis a realizar. Las curvas de amplificación típica en unidades de fluorescencia van a ser normalizadas por el programa controlador del termociclador, que va a ser iCleaver 5.0. El valor de cruce de 100 unidades de fluorescencia va a ser adecuado para determinar el inicio de la fase exponencial de la curva de amplificación. Técnicas de detección de hidrocarburos. Los organismos acuáticos como los peces pueden absorber los compuestos del agua a través de las branquias y mediante la ingestión de sedimentos o alimentos contaminados, por lo que son un biomotor o biomonitor sensible para evaluar la toxicidad ambiental en ambientes acuáticos. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos claves de la determinación de la contaminación petrolera. Muchos de ellos son tóxicos y cancerígenos para los organismos vivos. En los ecosistemas acuáticos, los hidrocarburos se incorporan a la biota del entorno y los peces resultan excelentes biomarcadores de su presencia. Las vías de exposición de hidrocarburos en peces son la respiración, la absorción dérmica y la ingestión de alimentos, partículas de sedimentos y detritos. Los hidrocarburos fueron extraídos de su matriz concentrados y luego son purificados en una columna con fluoricil para luego ser analizados en un cromatógrafo de gases con detección de espectrometría de masas. Se obtuvieron luego muestras de sedimentos para establecer la relación entre los niveles de contaminación encontrados y finalmente se logró identificar la presencia de algunos de estos hidrocarburos en muestras tanto de vísceras como de músculos y sedimentos de la tilapia Nilo. Pasa.
Listo. Mediante el ensayo Cometa, nosotros vamos a ver el nivel de daño de ADN de la tilapia. Se tomó como muestra una alícuota de 5 microlitros de sangre completa y esta fue diluida en 240 microlitros de agarosa. Su punto de fusión va a ser de 37 grados centígrados. Las laminillas van a ser separadas usando 15 microlitros de suspensión celular y 225 microlitros de agarosa en un punto bajo de fusión que va a ser en una capa preelaborada de agarosa regular al 0.5%. Posteriormente, las laminillas fueron incubadas en una solución de lisis, que es compuesta por 10 milimolar de tris de cloruro de hierro, 2.5 molar de cloruro de sodio y 100 milimolar de ETA. 0.5 molar de hidróxido de sodio y este va a ser ajustada a un pH de 10. A esto se le va a añadir el 10% de DMSO y 1% de tritón X10 antes de usarse. Esto va a ser por una semana a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados en completa oscuridad. Después de la incubación, estas laminillas van a ser colocadas en un buffer alcalino de hidróxido de sodio 10 normal y ETA 200 milimolar, ajustados a un pH 13. Por 5 minutos, este se va a desenrollar el ADN e inmediatamente se va a realizar una electroforesis horizontal por 10 minutos a 25 voltios y 300 Miliamperios. Posteriormente se neutralizaron con tris 0.4 molar a un pH de 7.5 y aquí se fijó con etanol. Las laminillas se tiñeron con 20 mililitros de bromuro de etidio y para su observación en un microscopio de fluorescencia que va a ser a una magnificación de 200X. Síguele, por favor. Listo. Como ventajas de nuestro trabajo tenemos que, para empezar, la tilapia Nilo es de la familia Oreochomis niloticus. Es una especie adecuada para realizar estos estudios, ya que se utiliza como bioindicador debido a su capacidad de tolerar las bajas temperaturas y por adaptarse a cualquier ambiente bentopelágico sin que se vea mayormente afectada por diversos tipos de contaminantes en agua dulce, como en este caso estamos en la Amazonía, se puede hablar del crudo y de los hidrocarburos que pueden contaminar el agua. También podemos hablar que la técnica PCR en tiempo real permite reconocer directamente la expresión génica y así pudimos determinar de manera preliminar la presencia de contaminantes en las vísceras y en los músculos de la tilapia Nilo. Los métodos utilizados para obtener la presencia y cuantificación de beta-halogenina, como dijo mi compañera, son ELISA y Western blot, pero está confirmado que ELISA es la mejor técnica para realizar este método debido a que es de fácil accesibilidad con respecto a costos y el tiempo. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos claves en la determinación de la contaminación petrolera, ya que muchos de ellos son tóxicos y cancerígenos para los organismos vivos. Pásale, por favor. Como conclusiones finales de nuestro trabajo, podemos decir que se identificaron alteraciones en los genes de la tilapia Nilo al ser expuestas directamente a las aguas contaminadas con hidrocarburos en muestras tanto de vísceras como de músculos y algunos sedimentos por medio de técnicas moleculares como la PCR en tiempo real, como ya lo explicaron.
Los biomarcadores utilizados fueron medidos para los efectos biológicos con ayuda de las proteínas, como en este caso es la vitellogenina, que ayudó a medir su exposición a hidrocarburos, donde se presentó una sensibilidad en su sistema endocrino. Y también pudimos determinar que la PCR en tiempo real es adecuada para identificar el sitio de expresión de las vitellogeninas con los genes BTG1 y BTG2, en donde la amplificación de las diluciones seriales de ADN-C permitió la generación de curvas paralelas para comparar la eficacia de amplificación de cada gen. Gracias.